Ahí en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 1 y 2, vamos a leer ya. Romanos, capítulo 12, mientras los niños están saliendo a su escuela dominical, vamos a ir proyectando en la pantalla el pasaje de esta mañana y también lo tiene en el boletín, ¿no? Para que con su vista pueda seguir mientras hacemos lectura de la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Incline un momento su cabeza y oremos un momento más al Señor. Amado Dios, Padre, muchas gracias. Queremos darte una vez más por esta palabra que hemos leído. Señor, gracias por mostrarnos, Dios, Señor, lo importante que es nuestra vida delante de ti, Señor. Ahora, mi Dios, queremos que a través de este pasaje, Señor, tú nos hables, Dios mío, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Dios, para que vivamos una vida conforme, Señor, a tus propósitos, Dios, y que te agrade todo lo que hagamos en esta tierra. Oramos así, Señor amado, para que tú nos des el entendimiento, Dios, necesario y podamos comprender el mensaje de este día. Todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Quiero compartir la palabra del Señor con el tema del mensaje, la vida delante de Dios. Este es el tema del mensaje. Una vida delante de Dios, nuestra vida delante de Dios, o como quiera usted llamarlo, cómo me puedo presentar delante del Señor. Quiere decir que debemos vivir una vida con propósito. Acá el apóstol Pablo, que escribe esta carta, ¿no?, a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 11 concluye, ¿no?, una sección que habla con respecto a la salvación, ¿no? Y es muy importante porque el apóstol Pablo, ¿no?, está escribiéndole a esta iglesia que se encontraba en Roma lo que significaba la salvación y también lo que significa ir hacia Dios a través de la fe en Cristo. Y este capítulo 12 que inicia en esta sección, ¿no?, comienza a escribir ya cómo debemos vivir nosotros delante del Señor. O sea, primero les dice, ¿no?, de que ustedes pueden recibir la salvación por Cristo Jesús a través de su fe. Pero en el capítulo 12 comienza esta sección diciendo ya de cómo debemos vivir nosotros delante de Dios. Este es el mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana. La pregunta es, ¿cómo debemos responder a la gran misericordia que Dios nos ha ofrecido a todos nosotros? Y aquí viene lo importante, mire, para ser una persona que experimenta una vida delante de Dios, debemos vivir una vida que desechas la cosa de este mundo. Entonces, en primer lugar, ¿no?, para ser una persona bendecida por Dios y vivir una vida delante de Dios, tenemos que renunciar a los placeres de este mundo. ¿Cuáles serían los placeres de este mundo? ¿O qué serían las cosas que en este mundo nos están distrayendo a nosotros? ¿Cómo podemos identificar qué cosas nos están distrayendo o nos están confundiendo o apartando de las cosas del Señor? Es un tema muy interesante, hermano, muy importante y muy profundo, de cómo nosotros cada día debemos presentar nuestra vida delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que vive una vida arruinada y de sufrimiento, porque está viviendo una vida no integrada o acomodada a la corriente de este mundo y lejos de los mandamientos de Dios. Dios, en su eterna misericordia, ¿no?, al pueblo de Israel, que primero lo escogió, le dio ciertos mandamientos, ciertas leyes y ciertos estatutos para conducirlos al pueblo. Y obviamente para que este pueblo, ¿no?, le adorara al Señor y también mostrara al Señor
cierta obediencia a Dios por todos los preceptos que Dios les había mandado. Pero lamentablemente, aunque había decretos y aunque había mandamientos y decretos, y ordenanzas para el pueblo de Israel no cumplió a 100% lo que Dios les estaba mandando a hacer. Quiere decir que nosotros no debemos adoptar los estándares de este mundo, sino debemos adquirir una nueva forma de vivir. Pero ¿cómo adquirimos esa nueva forma de vivir? Es la pregunta quizás que se nos puede pasar, ¿no? Si renuncio al mundo, si renuncio a los placeres del mundo, ¿qué es lo que me dice la palabra del Señor para mí? ¿O qué debo hacer yo para que verdaderamente pueda cumplir con lo que Dios quiere que yo viva una vida delante de Dios? Porque recuerde que ya es un compromiso que usted hace delante de Dios. Si el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia, le está diciendo es importante recibir la salvación, es importante la fe, es importante que usted renuncie o que confiese su pecado, se arrepienta y vuelva a Cristo, pero que no concluye y no termina ahí la etapa o la vida cristiana, sino que comienza un proceso. Por eso siempre digo yo, la salvación es instantánea, pero es progresiva al mismo tiempo, porque usted tiene que desarrollarla a lo largo o al transcurso de su vida, conservando esa salvación y no dejando que se pierda usted, y que pierda la salvación que Dios le está ofreciendo. Entonces, por eso es que está diciendo el apóstol Pablo acá en este pasaje que hemos leído, y comienza la sección o comienza la introducción diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice. ¿Cómo sería presentar nuestro cuerpo delante de Dios? ¿O qué sería presentar nuestro cuerpo delante de Dios? Obviamente es nuestra vida, ¿verdad? Es nuestra vida, por eso dije, no debemos adoptar los estándares de este mundo. La gente está sufriendo y la gente está viviendo acomodada, o acondicionada a la corriente de este mundo. Porque no quiere renunciar fácilmente a esos placeres o a esos deseos, a esas cosas momentáneas que el mundo nos está ofreciendo. Y hay mucha gente que vive así, hermano, engañada y arruinada. Y aún todavía, permítame decirle que hay todavía cristianos que todavía siguen con las corrientes del mundo, pero vienen a la iglesia. Por eso es que es importante hacer un cambio, no de aspecto, sino de actitud. Porque muchas veces podemos cambiar de aspecto, ¿verdad? Cómo vestimos, cómo nos peinamos o cómo hacemos diferente nuestra vestimenta. Pero eso no quiere el Señor, quiere que cambiemos de actitud y de pensamiento. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así, mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice. Si alguno, dice acá, muestra que si alguien, que aún viene a la iglesia, aún está creyendo en el Señor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él, dice. Y de ahí sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, dice. Entonces, ¿cuál es el punto común aquí? Que permanezcamos para siempre, ¿verdad?, delante de Dios nosotros. O sea, que vivamos una vida delante de Dios y que la vida que estemos viviendo hoy o hasta aquí, que hemos vivido de repente con engaños, de repente con diferencia, de repente con debilidades o de repente no todavía apegadas a ciertas cosas del mundo que estamos acarreando, hoy renunciemos, hoy digamos, no, ya no va conmigo. Es la vida que quiero llevar delante de Dios, es una vida nueva que quiero llevar delante de Dios porque es Dios quien me lo está pidiendo, es Dios quien me está ordenando, es Dios quien me está diciendo que debo vivir una vida delante del Señor. Amén. Y no así delante de los hombres, y no delante así de la sociedad, porque muchas veces queremos mostrarnos, ¿verdad?, una vida pura, una vida libre, una vida limpia delante de los hombres, delante de la sociedad, pero de repente delante de Dios es todo lo contrario.
Por eso es que necesitamos, hermano, ¿no?, hacer un análisis de nuestra vida, cómo estamos yendo, para no vivir y no estar en sufrimientos y no sufrir las consecuencias de nuestra vida pasada, no una vida que deseche, no las corrientes de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podemos entender, ¿no?, por qué el apóstol Pablo está escribiéndole así a la iglesia. No, entonces la pregunta aquí, que para dar culto y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio. O sea, hay que experimentar un cambio de actitud, ¿no? Ya no ese cambio, ¿no?, de aspecto que antes de repente lo hacíamos, ¿verdad?, sino un cambio de carácter espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra esto? Si tenemos que hacer un cambio espiritual en nuestra vida, ¿cómo se logra? Cada vez que somos, mire, confrontados con la palabra del Señor, nos damos cuenta de los cambios que debemos realizar en nuestra vida. Eso quiere decir, ¿no?, que no estamos alterando nuestro aspecto físico, pero sí estamos alterando, ¿no?, nuestra forma de vivir, como en el caso, ¿no?, que está escrito en la Biblia en el Nuevo Testamento de Zaqueo. Conoce la historia de Zaqueo, ¿verdad? Conoce quién era Zaqueo, ¿no? Asiénteme con su cabeza así. Zaqueo, ¿no?, el que saqueaba a los judíos, ¿no?, el que cobraba impuestos, el que engañaba, ¿no?, el que obligaba a dar un impuesto y robaba de ese impuesto y engañaba, ¿no?, hacía, ¿no?, mal función de su trabajo, ¿no? Y él era judío también. Entonces, ¿quiénes buscaban los romanos? Buscaban a esas grandes personalidades de ellos mismos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos mismos sean los que le cobren los impuestos, ¿no?, a sus mismos paisanos o a su mismo pueblo. Por eso acá la historia de Zaqueo es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, ¿no?, hay un cambio, tiene que haber un cambio, no tiene que seguir lo mismo. O sea, si queremos nosotros ver esos cambios, ¿no?, radicales en nuestra vida, tenemos que tener un encuentro real con el Señor. O sea, no va a cambiar nada si seguimos viniendo a la iglesia, si nosotros no intentamos cada día de hacer el esfuerzo de buscar a Dios, ¿no?, de buscarlo con todo nuestro corazón y de que le entreguemos completamente nuestra vida va a seguir siendo la misma de antes y quizás todavía peor todavía. Porque no estamos dejando todavía las cosas del mundo. Porque seguimos todavía ligados, pegados a esos deseos y a esos pensamientos todavía. Por eso, mire la historia de Zaqueo, lo que dice en el capítulo 19, versículo 8 hasta el 10 de Lucas. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, está sintiendo, está, ¿no?, aceptando que había defraudado. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. Amén. Entonces en este pasaje nos muestra, ¿no?, el Señor que Zaqueo no se mudó de ropa, no hizo un cambio de aspecto físico en su casa, no hizo ciertos arreglos o ciertos adornos en su casa, ¿no?, aunque había una mesa acomodada, ¿no?, pero eso no era importante. Lo importante era lo que Jesús le había dicho cuando él tuvo la curiosidad de ver quién era Jesús. Y recuerde que por la estatura que él tenía, dice que cuando escuchó hablar de Jesús va y se sube a un árbol, y cuando está pasando Jesús, se detiene Jesús y le dice, Zaqueo, le dice. O sea, ya había algo que Dios ya estaba poniendo en el corazón de Zaqueo, ya había un propósito en la vida de Zaqueo. Entonces no es una coincidencia, hermano, de que usted esté aquí en la iglesia, no es una coincidencia de que usted hubiese escuchado la palabra del Señor, no es una coincidencia de que usted hubiese aceptado al Señor, como su Salvador, es un propósito de Dios.
Entonces es la voluntad de Dios, es Dios quien lo llamó, es Dios quien quiere salvarlo, es Dios quien le está dando la oportunidad, no solamente de vivir una vida aquí, sino futuramente después vivir una vida en la eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que cambiar entonces, ¿verdad? Hay que hacer un giro, ¿no?, en nuestra vida. Si de repente estamos yendo por un camino equivocado, si de repente estamos haciendo cosas equivocadas, de repente seguimos todavía mirando cosas que no nos edifican o escuchando cosas que no nos edifican, ¿no?, o haciendo, ¿no?, algunas cosas que no le agrada al Señor, entonces eso no debemos seguir haciéndolo, porque como dije, vamos a seguir viviendo como estábamos y quizás todavía peor de lo que estábamos. Porque es así cuando alguien no obedece a Dios. Va viniendo un decaimiento espiritual, una muerte espiritual, un alejamiento de Dios, y cuando uno acuerda ya está completamente alejado ya del Señor. Y ya cuesta ya volver al Señor, cuesta reconocer ya sus errores, cuesta humillarse delante de Dios, cuesta aceptar de que ha fallado, cuesta aceptar de que otra vez volver a la iglesia, ¿qué van a decir los hermanos? Porque hay vergüenza, hay temor, hay miedo, hay inseguridad. Entonces por eso es que para que no suframos con esa situación, ¿verdad?, para que no veamos el efecto de repente de nuestro pecado o de nuestra falta de fe al Señor o de nuestra vida antigua, entonces hay que hacer un cambio, hay que cambiar de actitud espiritual. Hay que volverse a Dios. Cuando Zaqueo escuchó lo que le dijo Jesús, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, había un propósito de que Jesús le estaba diciendo, hoy ha venido la salvación a tu vida. Amén. Así que por eso es que nosotros estamos aquí, ¿no? Como le dije, no es una coincidencia de que usted esté aquí, ¿no? Entonces el cristiano es alguien que ha cambiado su naturaleza antigua, ¿no? Por eso dice 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, ¿qué dice que es? Es nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas, dice. Entonces, si Jesús, ¿no?, a través de este pasaje está diciendo, ¿no?, que Zaqueo había obtenido, adquirido, recibido la salvación para su vida, hoy también el Señor lo mismo también nos dice a nosotros, ¿no? Si cambiamos de naturaleza antigua, vivimos una nueva vida, ya no egocéntrica ya. Antes vivíamos una vida egocéntrica, ¿no? Hacíamos lo que nos venía en gana, hacíamos lo que queríamos, salíamos cuando queríamos, volvíamos cuando queríamos, ¿no? Tomábamos lo que queríamos. Entonces todo porque así lo decidíamos, así lo hacíamos, así lo vivíamos, así nos acostumbramos a vivir en este mundo, por eso siguiendo la corriente de este mundo, como todo el mundo lo vive o lo hace o lo experimenta en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, ve la necesidad y le dice, ¿no?, que es necesario presentar su vida delante de Dios. Es nuestra vida la que corre peligro, hermano. Es nuestro destino. Recuerde que lo que decidamos hoy no es el futuro de mañana. Lo que yo decida hoy por el Señor no es lo que mañana me va a beneficiar a mí. Y si yo lo rechazo al Señor, lo niego al Señor, entonces voy a sufrir una consecuencia. Por eso dije al comienzo, hay mucha gente que vive arruinada, alejada de Dios, porque no está acostumbrada a cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Y hoy es necesario que nos volvamos a Dios, ¿no? Hoy es necesario que tomemos un alto en nuestra vida y no vivamos nuestra vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Que le permitamos a Jesús gobernar en nuestra vida. Que le permitamos a Jesús que Él sea, ¿no?, el que gobierne nuestra vida de aquí para adelante, que dirija nuestros pasos, ¿no? Recuerde que cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entra y mora el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es el que nos ayuda, dice, si tenemos debilidad, si tenemos alguna situación todavía frágil que cambiar en nuestra vida, Él es el que nos está enseñando y nos está acomodando a la nueva vida que Cristo nos está ofreciendo. Amén. Por eso es necesario volvernos al Señor, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, somos nuevas criaturas, tenemos una mentalidad diferente porque ahora tenemos
la mente de Cristo, ¿no? Es un culto verdadero, consiste en entregarle cada día nuestra vida delante del Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Este pasaje que escribe también el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, ¿no? Dice, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, dice. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. O sea, en ningún momento y en ninguna parte de la Escritura vamos a ver nosotros que nos está el Señor enseñando a que hagamos cosas malas. Siempre nos está enseñando las cosas buenas. Ni habéis, dice, sido por él enseñado, no conforme no a los rudimentos de este mundo, sino conforme a la justicia y verdad que está en su palabra. Entonces, si es Cristo quien nos está enseñando cada día, ¿no? Y nos está dando el ejemplo, por eso el versículo 22 dice, a nuestra pasada manera de vivir, dice, despojémonos del viejo hombre, dice. ¿Qué vendría a ser despojarse del viejo hombre? A esa actitud, ¿no ve? Antigua, ¿no? A esos placeres, a esos pensamientos, ¿no? A esa vida doble que llevamos, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que vive así engañada, ¿no? Cree que servir o adorar al Señor es venir a la iglesia nomás, es cumplir un rol de domingo, o es cumplir un rol de actividades que viene y hace presencia aquí en la casa del Señor. Y no, acá la Biblia está diciendo que es nuestro cuerpo, es nuestra vida que tenemos que presentarlo, dice, en sacrificio santo, agradable a Dios, dice. Entonces, si Dios está diciendo que esto le agrada a Dios y esto es bueno delante de Dios, entonces debemos nosotros como hijos de Dios obedecer lo que dice la palabra del Señor y tratar de aquí para adelante vivir una vida delante del Señor. Amén. Y no una vida ya como la estábamos llevando. Así que, ¿qué dice el pasaje bíblico que hemos leído nosotros hoy en esta mañana? ¿De qué está hablando el pasaje que hemos leído nosotros? Dice que para que nosotros podamos entender este pasaje, no, para vivir una vida con propósito delante de Dios, este es el significado, mire. Debemos demostrar con nuestros hechos y sacrificios que buscamos agradarle a Dios. Pensé que iba a decir amén. Parece que no quiere sacrificarse. ¿Qué vendría a ser un sacrificio? Una ofrenda, un holocausto. En el Antiguo Testamento nos muestra diferentes formas, ¿no?, de cómo se hacían los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, y eso era un medio ordenado por Dios para liberar al pecador del pecado y la culpa. Había formas y maneras, ¿no?, y también animales de cómo se presentaban a Dios, tanto si era holocausto, si era ofrenda o si era sacrificio. Cualquiera de ellos, todo era agradable delante de Dios porque era como Dios lo había establecido en su palabra. Y de acuerdo también a la situación de la persona que traía su ofrenda para ofrecerla al Señor, y aún todavía de acuerdo a su condición económica. Fíjese. O sea, si lo vemos nosotros del lado bueno de Dios, ¿no?, Dios estaba dando oportunidad a que todos puedan traer su ofrenda a Dios, hacer su sacrificio a Dios conforme a su condición y su situación, para que no haya excusa de poder presentarse con su sacrificio delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así era la forma. Había
holocausto, ¿no?, por el pecado, sacrificio por el pecado, ofrenda de paz, libación y ofrenda por los granos del cultivo. Todos estos sacrificios que habla del Antiguo Testamento vienen a ser un tipo de la persona de Cristo que vino a esa cruz a morir como el único sacrificio perfecto para salvarnos a nosotros. Así que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando a ese sacrificio, ¿no? Por eso Juan el Bautista, ¿no es? Cuando va a bautizar a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, ¿no? Estaba reconociendo que era Jesús el que venía, ¿no?, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado, ¿no?, a redimir el pecado de toda la humanidad, a perdonar ya el pecado, no solamente a cubrir, quitar, ¿no?, o aplacar la ira de Dios, sino completamente a perdonar y quitar la culpa del que estaba ofreciendo su sacrificio. Entonces el Antiguo Testamento, ¿no?, como dije, con este significado, ¿no?, de diferentes formas, ¿no?, Dios le había ordenado al pueblo de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos en su palabra de Dios. Primero, dice que el animal tenía que ser, ¿qué?, sin defecto, en primer lugar. En segundo lugar, la persona que ofrecía ese sacrificio debía identificarse con el animal. Y en tercer lugar, no, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte, ¿no? Esto significaba, la esencia de este sacrificio era la adoración voluntaria al Señor. Así era en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a leer un pasaje ahí de Levítico, capítulo número 4, versículos 23 y 24. Mire lo que dice: luego que conociere su pecado, dice, que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará, dice, en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová es expiación, dice. Ve, aquí está diciendo que todo ese sacrificio en el Antiguo Testamento era no una forma de cómo ese pecador podía aplacar la ira de Dios, ¿no?, y quitar la culpa momentáneamente del pecado. Ahora, quien quita completamente el pecado y perdona completamente el pecado es Cristo Jesús. En otras palabras, ya no tenemos que esperar, ¿no?, para ofrecer mejores sacrificios de animales a Dios, porque ahora podemos ser mejores personas. Antes de ofrecerle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, tenemos que presentar propiamente ya nuestra vida limpia delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que cambia ya, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, hermano, ¿no?, que como sacrificios vivos nosotros no podamos presentar nuestra vida delante del Señor. Vamos a leer nuevamente el pasaje que hemos leído, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo. Acá dice: no sigamos la corriente de este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Amén. Quiere decir que como sacrificios vivos que estamos presentando nuestra vida y nuestro cuerpo delante de Dios, dice, no, ya no nos ha apartado Dios para su propósito, y también nos ha declarado Dios que somos aceptables porque estamos en Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros, dice, también, dice, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, dice, y sacerdocio santo para ofrecer. Ahora ya no habla de animales, ¿no ve? Habla de ¿qué? De sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor
Jesucristo, dice. Amén. Así que, hermano, esta es la buena noticia, esta es la vida delante de Dios. Ya no necesitamos volver al Antiguo Testamento, ya no necesitamos hacer un sacrificio de animales. Nuestra vida ya es un sacrificio. Nosotros ya somos un sacrificio ya. Si venimos aquí con esa actitud de cambiar cuando escuchamos la palabra y obedecer lo que Dios dice en su palabra, entonces, ¿no?, al ser personas que estamos creyendo en el Evangelio de Cristo, ¿no?, Dios recibe el sacrificio de nuestra vida diaria como lo está haciendo al momento que le entregamos todo nuestro corazón. Esta es la vida con propósito delante de Dios y adoración. Entonces, esto viene a ser la respuesta apropiada a la misericordia que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? No, por eso dice ahí el pasaje: por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable delante del Señor. Voy a ir por el asunto que tenemos, el compromiso con el bautismo, concluyendo el mensaje. Entonces, para que experimentemos la bendición y una vida delante de Dios, ¿no?, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer para vivir una vida delante de Dios? Seguramente usted dice, yo quiero vivir una vida delante de Dios. Quizás hasta aquí ya con el mensaje que ha escuchado ya Dios le ha tocado y ha entendido de que hay que llevar una vida delante de Dios. Y de que debemos vivir una vida, no como dice el último versículo, el 2, que vivamos una vida agradable, dice, acuerdo a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Entonces, ¿qué debo hacer? En tercer lugar, para vivir una vida bendecida y delante de Dios, hay que obedecer a la palabra de Dios. Amén. O sea, no hay otra fórmula. Aquí está, hermano, ¿no?, nuestra fuente de vida. Si obedecemos lo que dice la palabra de Dios, si cada día nosotros, ¿no?, a lo que está escrito en este libro, ¿no?, damos oído a este libro, ¿no?, y obedecemos lo que dice, ¿no?, escrito lo que está en su palabra, entonces podemos vivir una vida bendecida delante del Señor. Y cuando hablo de una vida bendecida delante de Dios, no me estoy refiriendo, no, a la riqueza, no, a los montones de dinero, no, una vida bendecida delante de Dios es una vida, no, con todo lo que el Señor quiere darnos en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en todo. Si obedecemos lo que está escrito en su palabra. Por eso Pablo nos insta, ¿no?, en este pasaje a reconocer que Dios nos ha mostrado una enorme misericordia a nosotros. ¿Quién más que nuestro Dios? Fíjese y recuerde a ver su vida pasada de usted. Haga un recuerdo de cómo era y cómo es ahora y cómo está ahora. Entonces ha habido un cambio, un proceso, ¿verdad?, de todo. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que solamente la gracia y la misericordia de Dios nos ha hecho llegar hasta donde estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no ha sido esfuerzo propio, no ha sido, ¿no?, cancelando un bien, ¿no?, o haciendo una condición económica, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios estamos aquí, entonces, que está descrita en su palabra. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha compartido con nosotros las riquezas de su gloria, y obviamente, de hecho, no nos lo merecíamos nosotros nada de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo deberíamos responder a esa misericordia? Con una vida que obedece la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, dice así, mire, ¿quién diera, dice, el Señor está diciendo, ¿no?, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, dice, y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos, dice, y a sus hijos les fuese bien. ¿Para este año o para cuánto? Para siempre, dice. Amén. Es para siempre, dice. Si quiere vivir una vida, entonces, delante del Señor, estos son los tres aspectos. Primero, renunciemos, ¿no?, a los placeres de este mundo. Segundo, nuestra vida es un sacrificio. Nuestra vida, somos nosotros el sacrificio, la ofrenda que podemos darle a Dios ahora.
¿no? Y tercero, obedezcamos a la palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Cierre sus ojos y meditemos un momento en este mensaje que hemos recibido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oremos así al Señor. Con una vida de obediencia sirvamos a Dios. Dios está delante de nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Padre, muchas gracias, Señor. En esta mañana te damos gracias, Dios, por permitir que escuchemos tu palabra, Señor. Gracias por dejar, Señor, escrita en tu palabra, Dios, de que nosotros somos esa piedra viva, Señor, que podemos ofrecer casas espirituales delante de ti, Señor. Ya no un animal muerto, sino nuestra vida viva, Señor, delante de ti, Señor. Pero para hacerlo eso, Señor, tenemos que renunciar, Dios, a nuestra vida antigua.